Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Junto con mi compañero de trabajo haremos una pequeña descripción del reino vegetal, identificando medidas para la conservación y uso sostenible de la vegetación nativa en el ecosistema. Reino vegetal. El reino vegetal está conformado por plantas vasculares y avasculares. Entre las plantas no vasculares o briófitas se incluyen los musgos y las hepáticas. Las plantas vasculares o traqueófitas encontramos los espermatofitas que presentan semillas y polen y las periófitas que no presentan semillas con los helechos. Las espermatofitas se clasifican en gimnospermas y angiospermas. Las angiospermas son plantas con flores que producen semillas a través de las flores y los frutos. Se cree que las angiospermas son las plantas más avanzadas del reino vegetal y las gimnospermas donde encontramos las coníferas tales como lo son los pinos. Estructura horizontal. Permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies sobre la superficie del bosque. Esta estructura puede evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema. Es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el índice de valor de importancia, IVI. La abundancia hace referencia al número de individuos por hectárea y por especie en relación al número total de individuos. Se distingue de la abundancia absoluta, número de individuos por especie, y la abundancia relativa, proporción de individuos de cada especie, el total de los individuos del ecosistema. La dominancia se relaciona con el grado de cobertura de las especies como manifestación del espacio ocupado por ellas, y se determina como la suma de las proyecciones horizontales de las copas de los árboles en el suelo. La frecuencia permite determinar el número de parcelas en que aparece una determinada especie, en relación al total de las parcelas inventariadas. En esta parte del video les vamos a explicar cómo calcular la estructura horizontal, hallando la abundancia, frecuencia, dominancia y el índice de valor de importancia, IVI. Entonces, para hallarlo, determinamos el número de especies que hay en la parcela, en este caso, 3 especies. Para hallarle la abundancia absoluta, que ya, como pueden ver, ya la hallé, se cuenta el total de individuos en la parcela establecida, que en este caso es 26. Lo mismo lo hacemos para la especie 2, para la especie 3, obteniendo un total de 42 individuos. Para hallarle la abundancia relativa, multiplicamos este valor por 100 y lo dividimos en el total, que en este caso es 42, obteniendo como resultado 61,9, 21,4 y 16,6 para un total del 100%. Vamos a hallar la frecuencia absoluta, que en esta especie, la especie 1, en cuántas parcelas está presente, sin tener en cuenta la cantidad. Entonces acá observamos que la especie 1 está presente en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué 80? Porque como 100 son 10 parcelas, entonces cada parcela tiene un valor de 10%. Por eso es el 80. Lo mismo lo hacemos para la especie 2. Y procedemos acá a hallarle la frecuencia relativa, donde cogemos este valor, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos en el total, lo mismo que para hallar la abundancia relativa. Vamos a hallar la dominancia. Para esto necesitamos tener en cuenta el área basal total que tienen los individuos en una muestra. Entonces, se toma el diámetro, altura pecho, y se saca un diámetro promedio. Entonces, para esto la fórmula de área basal es igual área basal es igual a pi cuartos por diámetro, altura pecho al cuadrado. Y pues, teniendo estos valores, nos va a dar, el resultado nos va a dar en metros cuadrados, por lo que es necesario pasarlo a centímetros cuadrados. Perdón, nos va a dar en centímetros cuadrados, por lo que es necesario pasarlo a metros cuadrados. Entonces, para ello, al hallar este valor ya, nos da una constante que para este caso es igual a 0,0
0,0397 y esta constante la vamos a multiplicar ¿por qué? Por el total de la abundancia absoluta. Y acá procedemos, o sea, como lo íbamos haciendo. Cogemos este valor, lo multiplicamos por 100 y lo dividimos en el total. Bueno, nos queda por hallar el índice de valor de importancia, que es la suma de las relativas, de la abundancia relativa, de la frecuencia relativa y de la dominancia relativa. Entonces cogemos estos valores y los sumamos. La absoluta nos va a dar siempre el 300%, pero si lo queremos expresar al 100%, simplemente cogemos este valor y lo dividimos entre 3. Bueno, de esta manera se halló la abundancia, frecuencia, dominancia y el límite de la estructura horizontal. Podemos determinar que es un bosque discetáneo o bosque natural, donde la especie más abundante es la especie número 1 y la especie menos abundante es la número 3. Por lo tanto, al iniciar procesos de reforestación para la conservación del bosque natural, lo más recomendable sería hacerlo con la especie número 1. Estructura vertical, ¿qué es? Desde la concepción dinámica funcional y estructural. Desde la concepción dinámica evalúa los procesos de destrucción y regeneración del bosque a partir de la estructura vertical. La concepción dinámica se utiliza para analizar la estructura dependiendo de los niveles de reconstrucción del bosque. Los elementos fundamentales de la concepción dinámica encontramos árboles sobremaduros, principales generadores de claros o también conocidos como los árboles del pasado. También están los árboles del presente y los árboles inmaduros o árboles del futuro. ¿Qué es desde la concepción funcional? Habla de las necesidades de la especie o requerimientos que ellas tienen, tales como lo son nutrientes, agua, luz, temperatura, entre otros. Desde la concepción estructural mira el perfil de la vegetación. Cada árbol crece hasta una determinada altura, determinando que cada especie es un estrato. Ordenación forestal. Encontramos dos tipos de bosques, bosques coetáneos y bosques disetáneos. En los bosques coetáneos son aquellos plantados homogéneos y de la misma especie, presentan un mismo dosel, son cilíndricos, uniforme y su manejo se realiza por parte del hombre. Los bosques disetáneos son aquellos naturales, heterogéneos o mixtos, los gobiernan las necesidades de luz y compiten en diferentes condiciones. Inventario forestal. ¿Qué es un inventario forestal? Es aquella recolección de información en campo donde infiero y puedo hacer comparaciones. Existen diferentes tipos de inventarios, entre los que encontramos el inventario continuo, el inventario dinámico y para este caso el inventario diagnóstico, donde se establecen diferentes unidades de muestreo. En el inventario diagnóstico se determina el número de fustales, latizales y brinzales. Los fustales son aquellos individuos cuyo diámetro, altura, pecho es mayor a 10 centímetros de grosor. Los latizales, su altura es de 1.5 y su diámetro es menor de 10 centímetros. Los brinzales son individuos que se encuentran entre 0 y 1.5 metros. Las unidades de muestreo para los fustales en una parcela diagnóstica son de 10 por 10 metros, para los latizales son de 5 por 5 metros y para los brinzales son de 2 por 2 metros. Para la obtención de información del individuo se utilizan los siguientes instrumentos: el ipsómetro, el decámetro, la forcípola y la cinta diamétrica. Tomamos la circunferencia altura-pecho del individuo, en este caso 50 centímetros. Dividiendo este valor por pi, obtendremos su diámetro altura-pecho. Para calcular la altura del árbol, se toma una distancia perpendicular a este de 20 metros y con la ayuda del ipsómetro se toman los diferentes ángulos tangenciales. El primer ángulo tangencial que vamos a tomar es sobre la base del árbol. El segundo ángulo tangencial sobre el ápice del árbol. Y procedemos a reemplazar en la fórmula, donde distancia es igual al primer ángulo tangencial más el segundo ángulo tangencial.
obteniendo como resultado la altura del árbol. ¿Qué es biodiversidad? La biodiversidad o diversidad biológica es el número de especies encontradas en una misma región. Diversidad alfa, beta y gamma. En cuanto a la diversidad alfa, que corresponde a la riqueza de especies que hay en una unidad paisajística o en un hábitat determinado. Un ejemplo sería un bosque caducifolio templado y un bosque tropical de prácticamente unas 100 hectáreas cada uno. Las comunidades pueden encontrarse separadas entre sí por gradientes físicos. En cuanto a la diversidad beta se mide como la tasa de reemplazo de especies entre hábitats. Según los distintos fenómenos psicológicos, este reemplazo de especies se puede dar mediante un patrón gradual o un patrón encajado. La diversidad gamma corresponde a la riqueza de especies en una región determinada. Esta engloba los conceptos de diversidad y alfa cada uno. Por ejemplo, en un país como Kenia, localizado en la parte ecuatorial de África, tiene más especies de aves, aproximadamente unas 1000. Inglaterra, a pesar de que es casi la misma extinción, cuenta con 200 especies. Diversidad genética. ¿Qué es diversidad genética? Por diversidad genética se entiende la variación de los genes dentro de cada especie. Esto abarca poblaciones determinadas de la misma especie o la variación genética de una población. La diversidad genética representa la variación heredable dentro y entre las poblaciones de organismos. Esencialmente depende de las variaciones de la sucesión de los 4 pares fundamentales con los que se constituyen el código genético. Ecología. ¿Qué es la ecología? La ecología es la especialidad científica centrada en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea, entendido como la combinación de los factores abióticos, entre los cuales se puede mencionar al clima y la geología, y los factores bióticos, que son organismos que comparten el hábitat. La ecología analiza también la distribución y la cantidad de organismos vivos. Definición de autoecología y cinecología. La autoecología estudia las adaptaciones de las especies individuales a su ambiente y las relaciones que mantienen con él. Se considera que el escalón más básico de la ecología se basa en el análisis cuantitativo que interesa por la distribución geográfica y la dinámica poblacional, tales como es natalidad y mortalidad. Y en la parte cuantitativa se considera a los caracteres genéticos. La cinecología es la ciencia que estudia en común todas las relaciones entre las comunidades biológicas y entre los ecosistemas de la Tierra. Es el estudio de comunidades, es decir, medios ambientales individuales y las relaciones que viven allí. Ordenación forestal. Es un proceso que consiste en manejar un bosque para lograr uno o más objetivos de ordenación claramente establecidos con respecto a la producción de un flujo continuo de productos y servicios forestales deseados, sin reducir indebidamente sus valores inherentes y su productividad futura, y sin causar ningún efecto indeseable en el entorno físico y social. Esto significa que las actividades forestales no deben causar daños que reduzcan significativamente la capacidad de un bosque para proporcionar productos y servicios, tales como maderas, agua y la conservación de la biodiversidad. La ordenación forestal deberá también tener como objetivo un equilibrio entre las diferentes necesidades. La conservación in situ es el proceso de proteger una especie en peligro de extinción o planta o animal en su hábitat natural. En beneficio de la conservación in situ es que se mantienen las poblaciones en recuperación en el propio ambiente, donde se desarrollan sus propiedades distintivas. La conservación ex situ consiste en el mantenimiento de algunos componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. Este tipo de conservación incluye tanto el almacenamiento de los recursos genéticos en bancos de germoplantas, como el establecimiento de colecciones de campo y el manejo de especies en cautiverio. El objetivo primordial de la conservación ex situ es mantener la supervivencia de las especies. Un ejemplo, los bancos de germoplasma, donde se conservan las semillas en caso de un evento extraordinario. Los centros de especie, que se dividen en centros de fauna, como lo son zoológicos y centros de rescate, y centros de flora, en donde encontramos los jardines botánicos. Bueno amigos, ojalá este video les haya servido y no se olviden darle me gusta y compartirlo.